Esto lo empiezo a grabar más que nada para los que no pueden entrar. Ahora hago el saludo oficial. Buenos días a todos. Con Raúl ya estuvimos hablando. Buen día, Espero que estén muy bien, que estén sobrellevando esto lo mejor posible. Es difícil para todos. Ya habrán escuchado esto 1000 veces, ya están cansados. Y bueno, es el primer encuentro que tenemos nosotros después de habernos visto las caras un solo día y yo los estoy conociendo. Como les explicaba recién a uno de sus compañeros, yo no quería hacer una clase con todos los cuartos, por más que tengo los 3 cuartos, porque como no los conozco, si encima los tengo todos juntos, nunca iba a saber quién era quién o qué cursos pertenecen. Así, aunque sea de a poco, los voy conociendo un poco más. Bueno, tenemos poquito tiempo porque esto se puede más de 40 minutos, pero ustedes ya en un rato van a tener otra clase a las 11, así que no tenemos mucho tiempo. La idea era que por ahí yo los dejaba silenciados a ustedes para que no se escucharan ruidos de fondo, pero no los voy a silenciar porque se está escuchando bárbaro, ¿sí? Así que mejor no silenciarlos. Si alguno quiere interrumpir, hacer alguna pregunta, lo que sea, avisa nada más para hablar, para no juntarse entre ustedes, nada más, ¿sí? Pero si me van cortando, buenísimo, porque tengan dudas o lo que sea. La idea también era por ahí retomar el trabajo que ustedes me mandaron, porque la verdad que ese es un trabajo que es más para hacer una vez que ya hablamos algo de la novela en clase, y no pudimos hablar absolutamente nada sobre la novela. Entonces, yo contaba con que iba a ser un trabajo complicado en el sentido de que les iba a costar mucho hablar ustedes, encontrar su propia voz, ¿sí? Y fue lo que pasó. O sea, yo contaba con que usaran internet, que usaran todas las páginas que encontraran con información sobre el texto, obviamente sobre el autor, porque yo se los pedí y eso no había otro lugar que encontrarlo que en otras páginas, en algunas páginas, pero pensando, por ejemplo, en la primera pregunta sobre el autor y la novela, la idea era que ustedes buscaran una o más biografías y que de lo que leyeran encontraran por qué podíamos decir que Salinger era un autor bastante particular. Como habrán visto, se convirtió en un misterio a lo largo de su vida, o a partir de que publica The Catcher in the Rye. Ahora, después se los muestro sin el reflejo. Y la idea era que ustedes hablaran de lo particular de su vida, ¿no? Se crió en tal lugar, hizo tales cursos, se juntó con tal, se casó con tal, se hizo... Que para hablarme a mí, sí que ustedes lo supieran o lo leyeran, pero para hablarme a mí me contarán lo que lo hacía una persona bastante misteriosa, ¿sí? Algunos lo hicieron, otros no. Estas son aclaraciones para saber cómo seguir trabajando. Obviamente no tenían por qué saber todo esto, porque la verdad es que como nos agarró de apuro todo, yo les terminé, entre comillas, tirando un cuestionario, porque no pudimos trabajar nada juntos. Y la verdad que literatura es para trabajar más en el diálogo, en el aula, ¿sí? Se hace mucho más interesante. Leer un libro y contestar unas preguntas, o leer un libro, investigar, leer un libro, cuando no tenemos la interacción, no es lo mismo, ¿sí? Así que yo lo entiendo. Bueno, lo mismo, ¿por qué se convirtió en una de las grandes novelas de la literatura americana? Ahí sí, porque dice averiguar, lo tenían que buscar y lo podían suponer a partir de haber leído la novela, haber leído parte de la vida de Salinger. Y las consecuencias, no las consecuencias, pero por ahí esta cuestión de el asesinato de John Lennon, el intento de asesinato que también existió con asesinos que usaban esta novela, o que leían esta novela, o que eran fanáticos de esta novela, la convirtió en una novela bastante particular. Pero además, como muchos de ustedes dijeron, y que lo han encontrado en las redes,
claro, también tiene que ver con una época, ¿no? La novela, como ustedes ya saben, porque todos lo pusieron y lo tienen presente, se publicó en 1951. Y si pensamos en la época en que se publicó, es inmediatamente 5 años ahí después de después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Muy bien. En la que Estados Unidos, como parte de los aliados, entre comillas, vence, ¿no? Es uno de los países vencedores. Y ustedes saben que a partir de la Segunda Guerra Mundial comienza el crecimiento económico de Estados Unidos, ¿sí? Se convierte en una superpotencia que empieza a competir con, con la Unión Soviética, ¿no? Por el poder Sí. del mundo. Entonces, en este contexto, podemos ver parte de lo que aparece en la novela, en lo que después veíamos en las características que critica Holden en a lo largo del texto. Y una de las cosas que vemos es, bueno, este Estados Unidos potente económicamente, en el que explota el capitalismo, explota el comunismo, y esto en la novela aparece. Pero además, otra de las cosas que aparece, muy importante, es un protagonista adolescente, lo que por ahí para nosotros ahora es tan común, y van a ver que a lo largo de este año vamos a leer varias novelas con protagonistas adolescentes, no era lo común para la época. Digo, por ahí no es que no había novelas con personajes o protagonistas adolescentes, pero no estaba la adolescencia tematizada, ¿sí? Los conflictos de la adolescencia, o percibida como una etapa en sí. Esta cuestión del adolescente surge también en los años 50 en Estados Unidos. Antes de los años 50, lo que tenemos es una concepción del niño y después el adulto. Y los niños eran futuros adultos en todo caso, ¿sí? Esto de el surgimiento de la cultura joven y la cultura adolescente, bueno, es de estos años. Y se dio en distintos ámbitos con distintos personajes. En literatura, uno de los que impulsa esta cultura joven es Salinger con El cazador oculto, El guardián entre el centeno de Catcher in the Rye. La música con Elvis Presley, ¿sí? En el cine con Jeff Dean. En distintos ámbitos del arte aparece esta explosión de la cultura juvenil y aparece la adolescencia o la juventud vista como una etapa en sí que también puede generar un mercado, ¿sí? Y una cultura propias. Hay una cultura joven, hay un mercado para los adolescentes, hay productos para venderle a los adolescentes, ¿sí? A los jóvenes. Esta cuestión se tematiza en textos como el de Salinger. Otro de los textos que son importantes en la época son los de Kerouac, como En el Camino. Aparecen otros autores trabajando temáticas del estilo, con estas cuestiones tematizadas. Pero por eso también se convierte en tan importante El guardián del centeno. Y como ustedes vieron, que lo dijeron muchos y lo notaron mientras leían, acá no solo aparece un personaje adolescente, sino que aparece un personaje adolescente que habla como un adolescente, ¿sí? Que usa la lengua vulgar, coloquial de los jóvenes de la época. ¿Qué pasa? Ustedes leyeron una traducción española encima. La verdad que es, la traducción que tienen todos ustedes es, no fea, horrible, pero no tenemos una mejor. Yo tengo otra traducción que, a ver ahí, ven que dice El cazador oculto. El cazador oculto. Y ahí pone el nombre en inglés, lo pone también. Esta es otra traducción que ya no se consigue, que tampoco es muy linda, es un poquito mejor que la española. Esta es americana, o sea, es con el español de América hispana, ¿sí? No es el español de la península ibérica, ¿sí? Entonces es un español un poquito más cercano al nuestro, pero de todas maneras todavía nos queda lejano. Lo que sí tenemos que pensar, que lo que para nosotros por ahí es lejano, sí era la lengua del joven, en inglés,
era la lengua de los jóvenes, ¿sí?, de los adolescentes y los jóvenes de los años 50 de Estados Unidos. Yo por eso les había dejado un fragmento en inglés, ¿se acuerdan que les dije que lo miraran Sí. nada más? Bueno, ahí, aún sabiendo poco inglés, pueden notar las repeticiones de palabras, las muletillas, las malas palabras. Hola, ahí está. ¿Cómo? Sí, eso en el libro también se ve, la repetición o la forma de redactar los textos cuando se dialogan entre los personajes. Exacto. Palabras. Las palabras, las malas palabras. Bueno, Sí. piensen que las malas palabras que aparecen ahí en gallego, si se quiere, en español, en el español de la península ibérica, si lo pensamos a cómo hablan ustedes hoy, lo que encontrarían los jóvenes de los 50 en esta novela es un joven que habla exactamente como hablan, por ejemplo, ustedes hoy. ¿Se entiende? Como hablan ustedes, Claro. entre ustedes. Entonces ahí entraría, y me tomo el atrevimiento de decir algunas malas palabras, mierda, joder como la joda, boludo, pelotudo, y todas las muletillas, ustedes, no sé cuáles usan ahora, pero por ahí, qué sé yo, en otras épocas, arrenda, no sé cuáles usan, no recuerdo, a ver, díganme algunas ustedes de las muletillas, esas palabras que no tienen sentido pero nos ayudan para seguir hablando, o esas que tienen sentido pero son totalmente coloquiales, informales y de la jerga propia de los jóvenes. ¿Cuáles se les ocurren? Ya. Da, la dije yo. Da, sí. Da. ¿Otra? Do, sí. Bueno, sí. Sí. El bue. Sí. Sí. Buenardo. Buenardo, malardo. Buenardo. Buenardo, exacto. Bueno, imagínense el texto escrito así, ¿sí? Es un chico de la edad de ustedes que habla como ustedes, ¿sí?, con las mismas malas palabras que usan ustedes, con las mismas palabras que no tienen sentido pero son muletillas, con esas palabras pequeñitas que tienen un significado, pero que solo pueden decodificar entre ustedes. Yo las conozco porque los escucho a ustedes o por ahí por mis hijos, por mi hijo más grande, que tampoco es muy grande, pero que a veces veo que usa esas palabras y ahí le pregunto. Pero si no, los grandes quedamos afuera, ¿no? Bien, esa es la idea del Guardián entre el Centeno. Es tematizar la adolescencia, pero además aparece un joven hablando como hablan los jóvenes, ¿no? Un chico hablando como hablan los chicos. Ahora nos queda bastante lejano, pero imagínense que para ellos era cercano. Y lo que usa es el slang del inglés, que los que por ahí saben más inglés conocerán que es esta jerga totalmente informal, coloquial de Estados Unidos, ¿no? Bueno, lo di vuelta. Bien, y vemos a un adolescente, además con los conflictos de adolescente, vagando por los bares tratando de tomar alcohol. Bueno, saben de las prohibiciones en todos lados para los menores, pero en Estados Unidos son eran bastante estrictas para los jóvenes, y en los bares entonces por eso no le quieren dar, pero él dice que parece más grande, bueno, etcétera, etcétera. Con respecto a el tiempo y el espacio de los hechos de la novela se publicó en el 51, y es verdad que no dice exactamente en qué año transcurre, pero lo que habla es que en el 46 murió Ali, ¿se acuerdan? Ustedes lo dijeron muchos. Sí. En el 46 murió Ali, que pasaron 2 años, así que 2 o 3 años dice. Y que Holden está narrando y aparece esta idea de relato circular. Yo acá me anoté algunas cosas, pero no se ve nada. Es una pizarra que tengo, pero con el reflejo y todo no se ve. Igual no importa, porque es lo que estoy hablando yo. Pero Holden, cuando empieza a narrar la historia y cuando termina la historia, nos da pistas del lugar donde se encuentra. Y eso lo dijeron algunos, pero no todos. ¿Desde dónde cuenta la historia? Eso les pregunto. Hospital psiquiátrico. Claro. Psiquiátrico. Ahí estaba levantando la mano Mica Giordano, ¿qué ibas a decir? También, un psiquiátrico. Mica, sí. Yo digo Mica porque acá dice Mica. ¿Es Micaela? Giordano, sí, Micaela. Bueno, sí, no lo explicita, pero lo que sí entendemos es que está en una institución médica recuperándose física y psicológicamente, porque lo atiende un psiquiatra, ¿no?
dice que se está recuperando. Y a lo largo de la novela nosotros vimos que él, ¿qué le fue pasando? ¿Cómo fue estando a lo largo de la novela? ¿Cómo evolucionó, digamos? Pasó por muchas emociones. Sí, exacto. Pasó por muchas emociones. Mentalmente termina agotado. ¿Quién está hablando que no veo? Lola. Ah, Lola, perdón. ¿Cómo? ¿Qué decías? Que termina física y mentalmente agotado. O sea, Exacto, se física y desmaya. mentalmente agotado. ¿Se acuerdan que Antolini le hablaba de la caída en la que veía que estaba por incurrir, una caída que no se sabe dónde termina? Bueno, esta caída es algo psicológico que de hecho le ocurre, pero también físicamente, porque estuvo 3 días en Navidad en Nueva York, que saben que hace frío y nieve, ¿no? Vagando por Nueva York, comiendo mal, tomando alcohol, fumando, estando a la intemperie, vagando por las calles. O sea, se está recuperando física y psicológicamente este muchachito, ¿no? Y sí, lo atiende Igual que Spencer, el señor Spencer, que era el otro profesor, también tuvo una charla con él, más al principio de la historia, cuando él le dice que, nada, en realidad le hace la charla que para él era sermón, cuento hecho, pero porque al ser chico no se lo tomaba muy en serio, pero sí, le dice que tenía que seguir para su futuro, estudiar. Exacto. Muy bien, sí. Esto es lo que preguntaba yo de las dos teorías de vida. Aparece primero Spencer, como decía Martina, después aparece al final Antolini. Y Spencer, como dicen ustedes, también esto aparece como un sermón, porque imagínense que un chico de 16 años, al que va a visitar a un profesor con el que tiene una buena relación, pero que le dice lo que debería estar haciendo, que tiene que aplicarse más en el estudio, que no puede ser que lo echen de todas las escuelas, que además es un chico muy inteligente, no es que le cuesta, ¿no? Es un chico que es lector, es muy lector, tiene mucha cultura. O sea, lo que está mal en él y lo que no sigue, ¿qué son? Las reglas. Sí. Y ahí aparece una frase que parece bastante tonta, como, bueno, la vida es un juego, hay que seguir las reglas, y parece una pavada, pero en realidad es el conflicto de toda la novela. Ustedes lo dijeron en sus trabajos. Holden no sigue las reglas. Y este no seguir las reglas, bueno, le trae sus consecuencias, ¿no? Y en relación con las reglas, me voy un poquito de nuevo a Antolini, dice, bueno, vos no seguís las reglas, no podés entrar en el juego, no podés jugar, ¿no? Si no seguís las reglas. Quedás afuera. Y él queda afuera literalmente y metafóricamente. Literalmente, por ejemplo, cuando se olvida los bastones de esgrima en el tren, ¿no? No pueden jugar, ¿no? Literalmente, cuando están todos mirando el partido y él está desde la colina mirándolo de afuera, ¿no? Sí. Y simbólicamente, bueno, por todos estos lugares o situaciones en las que no se halla, ¿sí? Y que no encaja. Deja la escuela, como decían ustedes, o sea, repite, no está siguiendo las reglas. Cuando quiere tener encuentros de adulto porque se siente solo, no sigue las reglas del encuentro de adultos. ¿Cuáles son las reglas de una cita, si se quiere? Si hay una chica que le gusta a Holden, ¿cómo debería actuar? Bien, tratarla bien. Tratarla bien. ¿Qué pasa? ¿Qué hace Como Holden? maduro. Pero tampoco hacer una cita con alguien que no te cae bien. Exacto. Es el punto principal. Exacto. ¿Por qué arma una cita con alguien que dice que le parece linda, que a veces se llevan bien, pero que no le cae bien? ¿No? No está siguiendo las Porque reglas. estaba experimentando, pero no elegía las mejores, o sea, no opciones, pero no elegía los mejores caminos para experimentar, o sea. También no se Primero que se le animaba pasaba lo elegía. a hablar con la chica que en realidad quería hablar, con la que le interesaba, nunca llegaba a ella, de ninguna manera, siempre ponía excusas. Muy bien, bueno, esas dos palabras, o sea, el tema de las excusas, quédense con eso, con las excusas, ahora volvemos ahí, claro, y nunca llega a hablar con Jane. Con Jane. Exacto. Y como decía recién
Lourdes actuó de una manera inmadura. Y No, esto y te das cuenta cuando algo le interesa, porque cuando el amigo le nombró que iba a salir con ella, le empezó a preguntar todo del pasado y cómo estaba todo lo que él se acordaba que había charlado con ella. y si Encima vamos Y se interesaba un montón. Y piensa si en vamos ella. a lo literal, vieron que a veces Holden hace preguntas que uno no entiende, y ahí se la pasa preguntándole algo a Stradlater. Le dice, preguntale si qué, ¿se acuerdan? Ay, lo de los fotos. Preguntale si, No, ¿cómo jugaban las damas? si Y sigue seguía jugando a las jugando. damas. Sí, Sí, pero ¿cómo jugaba las damas, Jane? Esa es una estrategia rara que se ponía todas atrás. sí, ponía todo Entonces, atrás. que preguntaran si ponía todo atrás. ¿Se Las juega las ponía damas alineadas. así? No sé, nunca jugué. ¿Juega No, no juego a las damas, así? pero. Las damas es como el, como sí. el, No, como no, el no se juega. ajedrez, Claro. pero Simplifica, con Hay que ir para fichitas. adelante. Exacto. Claro, no se hay puede que ir para avanzar. atrás. Claro. Exacto. Ella ponía las fichas atrás, porque ellos eran chicos cuando tuvieron esta relación de amistad muy cercana. Era una niña ella y él también. ¿Y qué hacen los chicos con las reglas? No lo siguen. No No, las sí. No, siguen. no las siguen. O las rompen. No las siguen. Las cambian a su manera, güey. O ponen sus propias reglas. No siguen las reglas. A los chicos hay que enseñarles las reglas. Les tenemos que ir explicando cuáles son las reglas para poder vivir en sociedad. Jane no seguía las reglas porque era chica. ¿Y por qué Holden estaba tan interesado en saber si todavía seguía poniendo las fichas atrás? Eso me parece una pregunta tonta. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que quiere saber Holden? Sí, maduró. Si Sería maduró, madurado. si creció. Y maduró. ¿Y él quiere que Jane haya madurado? No. No. ¿Por qué entonces no la como- llama a Jane? ¿Por qué nunca habla con Jane? ¿Por qué no baja a saludarla? La Porque tenía ahí abajo. tiene miedo de que no le dé la respuesta que quiere. Y No sé además quién me que está era hablando, lo que... perdonen. Chaparro. Juani. Chaparro, por eso no sabía. Bien, tiene miedo que no le dé la respuesta que él quiere. Tiene miedo con lo que se va a encontrar. ¿Y con Y era qué? lo que le gustaba a él de ella, que sea así. Exacto. Por ahí buscaba lo que él era. Buscaba algo que esté así como a su nivel, no sé si decirlo así. Pero siendo inmaduro, buscaba a alguien inmaduro, y si le daban otra respuesta era como que la rechazaba. Lo que podemos ver es que finalmente tiene la oportunidad de verla a Jane, porque podría haber bajado la escalera nada más. Sí, pero no lo hace. La podría haber llamado y no lo hace. Y no lo hace porque hacerlo sería encontrarse con otra Jane, no con la niña, ¿no? Y ustedes vieron a lo largo de la novela los personajes con los que él se siente bien, se siente identificado, se siente más contento, menos solo, siempre quiénes son. Niños. Los niños. Niños. Son Cuando los yo le únicos que le preguntaba molestan, por no son. cómo es la relación, qué chicos aparecen y cómo es la relación, todos hablaron muy bien de Ali y de Phoebe. Está bien. Ali, aunque está muerto, es el recuerdo de Ali, ¿no? No es un personaje de la novela, pero es el recuerdo de Ali. Claro. Y es cuando él se siente bien, cuando se siente mal, busca hablar con Ali en sus pensamientos y se siente mejor. Cuando la ve a Phoebe lo mismo. Pero también cuando ve a estos chicos sueltos en la pista de patinaje, en el museo, siempre dice que se sintió menos solo. ¿No? Digo, estos Siente personajes... parte de eso. Se siente parte. Estos personajes infantiles son los que mejor lo hacen sentir. Y a Jane, adulta no, pero más madura, teme verla seguramente. Entonces se queda con ese recuerdo. Y se enoja tanto con Stradlater, que salió con ella, y que en realidad Stradlater no le cuenta nada de lo que pasó con Jane. No. Él imagina todo, ¿y qué es lo que le enoja? Pensar en qué cosa sobre Jane. Que bueno, que haya madurado Sí, pero y además... cambiado. Stradlater. Que haya Sí. estado con su amigo, con su amigo, con su Claro, compañero. verla a Mi Jane, compañero. una mujer que puede tener relaciones sexuales, ¿no? Porque la sexualidad también es un punto importante en el pasaje de la niñez a la adultez, si se quiere. No es que una persona que tenga relaciones sexuales sea adulta, para nada, pero sí es un signo de abandono muy fuerte, de abandono de la niñez, tal vez.
Y también, Encima Holden conocía todas las técnicas que tenía Stradlater, entonces se dio una idea más o menos de lo que podría haber pasado. lo que podría haber pasado, pero Stradlater nunca le falta el respeto a Jane explícitamente. Nunca habla de lo que hizo con Jane o no. Es todo lo que él supone, porque lo conoce a Stradlater. Y le da bronca, pero le da bronca que Stradlater puede haber estado con Jane, pero además que Jane no sea una niña, ¿no? Sí. Y en este sentido, pensando en la sexualidad, ¿qué escena aparece ahí importante relacionada con la sexualidad de Holden? La de la prostituta. Sí, Claro. En el hotel. ¿Qué se supone que un hombre va a hacer con una prostituta? va a tener relaciones Bueno. con Tener un encuentro sexual. Tener un encuentro sexual, tener relaciones sexuales. Él no ¿Qué es lo había que- tenido relaciones. Él no había tenido nunca relaciones. ¿El qué quiere hacer con la prostituta? Habla. Hablar. Hola, pasarla bien. Hablar. Porque nuevamente se siente solo. Pero busca compañía. Claro, y busca este encuentro, pero tampoco sigue las reglas, porque las reglas en un encuentro con una prostituta sería tener relaciones sexuales, ¿no? También esto es un tema, en clase lo podemos hablar mucho más, de época, hasta no hace tanto, hasta hace 10 años, la prostitución, los adolescentes y la prostitución era un tema que que existía, ¿no? Era por ahí algo que sucedía de adolescentes que tenían su primera relación sexual con una prostituta, grupos de adolescentes varones que se juntaban para ir a tener relaciones sexuales con una prostituta. Bueno, por suerte eso no es, de esa manera no se dan las relaciones hoy de los adolescentes, pero eso era algo más común, si se quiere, y lo que retrata Holden es una época así, los años 50, pero tampoco hay que ir hasta los años 50, mi adolescencia y un poco después también, ¿sí? Era así la sexualidad de algunos adolescentes, o comenzaba así la sexualidad de algunos adolescentes. Entonces, cuando yo les preguntaba por el encuentro de Sally, el de Luz, el de la prostituta, todos pusieron muy bien que, bueno, busca sentirse menos solo y busca encuentros adultos, entrar en la adultez, pero lo hace de una manera infantil, inmadura. Sí. Porque si uno se encuentra con un amigo de la secundaria, ya salidos de la secundaria, no le va a preguntar por su vida sexual de esa manera. Tenés que tener mucha intimidad para hablar de esa manera. Él quiere hablar de los mismos temas que hablaban en la secundaria cuando ya no son compañeros de la secundaria, ¿no? Si uno busca una cita con una chica es porque le gusta, no busca una cita porque no le gusta, y si va a tener una cita la va a tratar bien, ¿no? Y lo mismo bueno, con la prostituta, digo. En todos estos encuentros no sigue las reglas de un encuentro adulto, si se quiere, y termina fracasando. Y volviendo a las reglas de las que le hablaba Spencer, estamos con la misma situación, ¿no? Holden no sigue las reglas y esto lo lleva a sentirse mal, ¿no? Se siente angustiado, se siente triste, se siente solo. Y Antolini le habla de algo de esto, porque le dice, bueno, le habla de la educación, como ustedes muy bien dijeron, de la importancia de la educación. A Holden le importa el conocimiento, pero bueno, la lectura, la capacidad propia, sin una guía, la guía de la educación no sirve, le dice Antolini, por un lado. Por otro le dice, hay mucha gente que la pasó mal como vos, en esta etapa y en otras, y dejó registro de eso, vos también podés hacerlo. Y de hecho, él va a dejar un registro, que es lo que estamos nosotros leyendo, ¿no? Claro. Pero además, le habla de esto, de las reglas en otros términos, le dice, bueno, el hombre maduro o sensato es aquel que lucha humildemente por una causa. El hombre insensato, maduro, muere por ella. Muere ¿De qué por eso. sirve morirse en la suya, morir por una causa, si no puedo cambiar nada? Preferible ser más humilde, comenzar adaptándose a ciertas reglas para poder entrar en el juego y de adentro del juego cambiar las cosas. Si vos querés cambiar algo, tenés que hacerlo de adentro. Si vos no terminás la escuela, no vas a poder cambiar nada, por ejemplo. Si vos no te aplicás en el estudio, no vas a poder hacer nada, ¿no?
Digo, lamentablemente, si se quiere, hay ciertas reglas que sí o sí tenemos que seguir para poder cambiar algo. Si nosotros queremos cambiar las cuestiones que nos incomodan, que nos parecen mal, las injusticias, a la sociedad, bueno, hay que entrar en la sociedad. De afuera, criticando y quedándonos afuera, no logramos nada. No, hay que moverse, hay que hacer algo para... Exacto. Y lamentablemente, si se quiere, hay que hacerlo dentro de las reglas de la sociedad. Digo, podemos no estar de acuerdo con la estructura que tiene la escuela, con lo que implica la educación, cómo es la educación secundaria, pero digo, si no voy al secundario no voy a poder cambiar nada. Te quedas afuera. Te quedas afuera y nada más. Entonces, a eso se refiere Antolini cuando le dice, bueno, el hombre inmaduro muere por una causa y el hombre maduro lucha o vive humildemente por esa causa. Lucha desde adentro, ¿no? Y con respecto a las características de la sociedad, lo que yo les decía hoy, estoy mirando el cuestionario, lo que yo les decía hoy, esto de de la explosión capitalista de Estados Unidos y cómo aparece por parte de Holden una crítica al consumismo, al materialismo, la Sí, superficialidad. Con los los ejemplos, con los autos Aparecieron que los autos. tenían uno nuevo y ya querían otro, que no se Sí, ese es un conformaban con ejemplo nada. que se nota. Exacto. Profe, yo puse, Sí. no, para que lo busco y te digo, porque había puesto otra cosa que te quería preguntar de eso. Bueno. ¿Qué punto es, profesor? ¿Cómo? ¿Alguien ¿Qué me dijo punto algo era más? el de la carga? Ese era el 2, el B2 era. Ahí sí, el consumismo, el materialismo, la superficialidad. El tema de esto de la valoración, la sobrevaloración de lo deportivo, el tema de cómo se manejan las escuelas con las fraternidades, los grupos de las escuelas. Ah, que sí, profe, esto, Estados Unidos. lo de los caballos, que veían en las propagandas unos caballos impresionantes montándolos y él nunca vio un caballo ahí. Sí, ahí se refiere también a la hipocresía o a la falsedad, que, bueno, ponen una publicidad y te hacen creer una cosa y en realidad el colegio no es tan... La hipocresía del director, podríamos decir que los Sí, domingos todo saludaba a habla todos de los eso. padres y en realidad, o sea, Según la clase social o cómo se veían. claro, Exacto, una porque cosa fíjense que en realidad esto transcurre en una clase social media alta. Holden es clase Sí. social media alta, él va a un colegio Sí. bueno, Está caro, acomodado ya. Sí, Pensi. claro, está acomodado, sí. Entonces, él desde ahí critica también toda la superficialidad, la materialidad, la importancia solamente del trabajo. Acuérdense cuando critica la manera de vivir, da como ejemplo a los abogados, pero, o cómo ve que viven los adultos. No, bueno, cuando le pide a Sally para irse, que ella le dice, no, tenemos que terminar la universidad. No, porque cuando terminemos la universidad vamos a empezar a tomar ascensores, a tomar taxis, a jugar al bridge, a tener esta vida ajetreada, concentrada solo en ganar dinero, ¿no? Y la falta de comunicación. Él todo el tiempo, como habrán visto, y ustedes lo dijeron igual, critica a la edad adulta, a los adultos, ¿no? sí. En contraposición con los niños. Los niños son inocentes, angelicales, divertidos, y los adultos Y que no hipócritas, buscan problemas. exacto, falsos, superficiales, materialistas, y aparece toda esta incomunicación en el mundo, o sea, y lo que termina apareciendo, que es lo que atraviesa toda la novela, es esta negación a que por parte de Holden. A la adultez. Ser. Porque por Y un quiera lado los... pareciera que busca encuentros adultos, pero por otro lado, Nicolás está muriendo de odia. risa. Estoy... No sé si de su compañero que está dado vuelta, de sus compañeros dados vuelta. Yo no tengo problema que miren la clase patas para abajo, patas para arriba. Igual se me está haciendo mucho la sangre a la cabeza, me estoy mareando. Sí, sí, estás mareado, volvé a tu lugar. Ahí me voy a poner bien. Bueno, Uf. Holden aparece a lo largo de toda la novela este temor de Holden a crecer, ¿no? Esta negación a pasar a otra etapa, y esta negación se ve en no tener relaciones sexuales, no porque tenga nada de malo que no tenga relaciones sexuales a los 16, pero sí lo que se ve es que él lo evita a propósito, ¿no? Lo está evitando porque... Sí, cuenta también cuando estaba con una chica y al final le dijo no pasa nada, porque decía que no querías intimidarlas o algo así.
como echándole la culpa a la otra, cuando por ahí no se hacía cargo de lo que él no sé, no le salía. Exacto. También ahí aparece una cuestión de época, porque hoy en día lo que él dice que hace es lo que hay que hacer. Si una chica te dice no, es no. Pero en los años 50, esta situación no, porque yo cuando las chicas me decían que no, me detenía, él lo quiere mostrar, o el autor lo pone de alguna manera como mostrando que él en realidad tampoco quería. No es que Claro. no respeto, él tampoco quería. No porque le importaba la opinión de la mujer, por Y él, ahí diría le que daba sí, miedo. sería lo que esperábamos nosotros hoy, pero en realidad pasa por otro lado. Y bueno, este temor a crecer, pero también este temor a que los niños cambien, aparece en toda la novela. Y en la metáfora del guardián del centeno, que si pensamos por otro lado, Ali, que es tan importante para él, ¿a qué edad murió? A No los importa la edad 11. exacta, era un niño, 11 años. No, a los 16. Sí. 11. No, Ali murió a No, los no, 15. era, No, sí, no. era chiquito. Ali murió antes, era más chico que Holden. Claro, Claro, ahí Ali tenía 11 y Holden 13. Ali tenía 11 años, era un niño, o sea, no pasó a la siguiente etapa. También por eso la idealización que aparece de su hermano, ¿no? Murió siendo un niño. Y tal vez esta negación, imposibilidad de Holden para crecer y este temor, y esta bronca también con la sociedad adulta, tenga que ver con aferrarse a Ali, ¿no? Ali era un niño y quedó en esa etapa, quedó como un niño. Y este tema del guardián entre el centeno, cuando él lo ve primero en el chico este que está cantando solo, que lo ve solo y desprotegido porque los padres van más atrás y pareciera que no lo cuidan, solo y desprotegido como se siente él en ese momento, porque él se siente solo, ¿no? Por eso también se identifica con ese chico. Y lo escucha cantando esta canción y se le ocurre cuando le pregunta Phoebe si hay algo que le guste, si hay algo en lo que se podría dedicar, qué es lo que le interesa, por qué no quiere hacer nada. Él dice, oh sí, la verdad me gustaría ser el guardián entre el centeno. Y describe un campo de centeno, centeno es Con nenes. cereal, sí. Sí. Nenes jugando, un precipicio y él cuidando que no se cayeran. Y la metáfora de eso es que el precipicio, ¿qué sería? La adultez. adultez. La adultez. La adultez. Madurar. ¿Cómo? Madurar, digo. Madurar, la adultez. No quiere que caigan en ese mundo de falsedad, superficialidad, hipocresía, pero tampoco quiere que sufran, porque crecer significa sufrir. La etapa de la adolescencia a veces es una etapa problemática, conflictiva, porque es un cambio muy grande, un cambio físico, pero un cambio psicológico muy grande, que lo van a ver también en salud y adolescencia. Y esto es lo que está sufriendo Holden, ¿no? Lo que tampoco quiere es que los chicos sufran, ¿no? Lo que él está sufriendo, este cambio, estos cambios. Pasar de la niñez a la adolescencia o a la juventud también es ver los defectos de la sociedad y los defectos de la gente de alrededor nuestro. Por eso empiezan también los conflictos con los padres, el choque, el enfrentamiento con los padres, ¿no? Es diferenciarse del adulto y ver que, bueno, estos seres ideales que eran nuestros padres, los empezamos a ver con imperfecciones, nos molestan, nos parece que está mal muchas de las cosas que hacen, no estamos de acuerdo con sus actitudes como cuando éramos chicos, ¿no? Esto cambia también en esta etapa y hace que suframos. Bueno, yo ya no, pero puede provocar sufrimiento, encontrarnos con unos padres que no son los héroes que teníamos cuando éramos chiquitos, ¿no? Padres, madres, los grandes, los que están alrededor nuestro. Y todo esto es lo que no quiere que sufran. Y hay una escena muy importante, porque en esa escena él se da cuenta que va a ser imposible que los chicos no sufran, que los chicos no crezcan y que él mismo no crezca. ¿Y cuál es esa escena? Cuando él se quiere ir y Phoebe se quiere ir con él. No, otra. A ver, Nicolás Batviñis, ¿te acordás vos que lo hablamos?
No. ¿Qué escena es importante? Porque él ve que no va a poder evitar que los chicos crezcan, sufran, se encuentren con el mundo adulto. Cuando ve la palabra joder en la escuela. Sí. Ahí. La palabra joder en inglés aparece como fuck you en el texto original. Es fuck you. Fuck you es un insulto muy, pero muy fuerte, pero además que está relacionado con lo sexual, fuck you, ¿no? Porque ustedes tienen joder, que para los españoles joder es lo mismo que para nosotros, como en mi versión dice, perdón lo que voy a decir, que te coj, así dice, que te coj, es porque que te cojan. Sí, ¿Sí? en mi versión dice lo mismo. Bien, que te cojan, dice. O sea, fuck you. Es muy fuerte ese insulto, muy fuerte, porque además incluso hoy en Estados Unidos, en inglés, decirle a alguien, mandarlo, perdón las palabras, mandarlo a la mierda diciéndole fuck you, es muy fuerte, es muy agresivo. Por el significado, pero además porque es una mala palabra relacionada con lo sexual. Entonces, Holden ve esa mala palabra y piensa en que los chicos van a preguntar qué significa. Y preguntar qué significa eso que van a repetir, significa que van a saber más, por ahí. implica entrar en el mundo de la sexualidad y de la adultez, que para Holden es un mundo sucio, corrupto. Y eso es lo que no quiere. Por eso borra el primero y lo logra. Pero con el segundo, ¿qué le pasa? No podía Como que lo porque estaba reprime. escrito como en la Está pared. tallado en la pared. No Claro, podía eso, borrarlo. tallado. No lo podía Y ahí sacar. cuando se da cuenta que en realidad no va a poder hacer que zafe Bien, bien. Amparo. Exacto, Amparo, ¿no? O Ámbar. Ámbar. Ámbar, perdón, porque Ambi, no Ámbar, Ambi. me gusta Perdón, Ámbar. perdón. Discúlpenme. Me siento Ay, re ¿qué onda se quedó? Ambarito. No, porque, claro, Ambi. Pasa que re chiquitos veo los nombres. Ámbar. Claro, Ámbar. Se da cuenta que no va a poder evitar que los chicos vean los fuck you que aparecen por todos lados. Lo que no va a poder evitar es que los chicos crezcan, que los chicos sufran. Claro, él intenta tapar todo el camino que lo lleve a saber cosas nuevas o a enterarse o a crecer, ¿no? Pero no, es imposible. Sí, porque además piensa que cuando lo vean van a pedir explicaciones y que se van a explicar de una forma mala y que van a perder su inocencia y su niñez. Exacto. Entonces, cuando ahí se da cuenta que no va a poder borrar todos los fuck you del mundo, se da cuenta que es imposible evitar que los chicos crezcan, que sufran, que entren en este mundo para él tan sucio y que él mismo va a tener que cambiar. Y ahí además aparece después, ¿no? Al final, por eso yo les preguntaba las reacciones de él a corto y a largo plazo con Spencer y con Antolini. A corto plazo, él pone excusas. Por eso yo decía lo que había dicho, creo que era, no sé si Lourdes creo que dijo lo de las excusas o Martina. No me acuerdo. Que no, las tenía, porque son las que tengo en la punta. Bueno, no importa, pero así como él puso excusas para no encontrarse con Jane, pone Sí, los excusas que para... pone para sí, eso, sí. Claro. Para no Pone excusas también. Para no algo que no va a querer. llegar a ella. Pone excusas para irse de lo de Spencer, dice que tiene que ir a acomodarse, a buscar las cosas al gimnasio, y pone excusas para irse de lo de Antolini, porque a nosotros, lectores, nos pone la excusa de que, bueno, él lo acarició y se sintió acosado. Que después duda, y dice, sí, me acosó, en realidad es un pervertido, después dice, bueno, por ahí no. Es que por ahí no. Pero a nosotros nos pone esa excusa. Pero a Antolini le dice también que tiene que ir a la estación, ¿no? Que está apurado. A buscar la valija. Spencer le pone la excusa de que tiene que ir a también buscar sus cosas, al gimnasio, no recuerdo, y a nosotros nos pone la excusa de que tiene de que no aguanta más el olor de ahí adentro. Pero son todas excusas, a los lectores y a sus profesores, porque en realidad lo están enfrentando con sus defectos, con lo que le está haciendo mal, y él no quiere escucharlos. Pero al final, y después de haber visto, bueno, era imposible borrar todos los fuck you del mundo, finalmente lo que vemos es que aparentemente por ahí va a cambiar. Y una escena muy importante en la que
notamos un pequeño cambio es en la calecita. Cuando está en la calecita con Phoebe, que dice que Phoebe se estaba por caer, o se podía caer, no se estaba por caer, pero se podía caer. Y que él quería ir protegerla, y dice, bueno, no, pero si los chicos se tienen que caer, que se caigan, ¿no? No, los tiene que Bueno, ahí se dejar. da cuenta de que, claro, sí, de que iba a ser imposible impedir que crezcan, o impedir que sigan como son ellos. Es cuestión del aprendizaje, o sea, no podés impedir que un pibe se caiga porque eso le va a enseñar a que no se tiene que caer y tener más cuidado la próxima vez. Literalmente es eso, y metafóricamente es, bueno, hay que dejarlos que crezcan. Él ahí ya entendió que no lo va a poder evitar, ¿sí? Así que piensen en la escena de la calecita, piensen en la escena de la escuela con los fuck you, son escenas importantes, ¿sí? Y piensen en por qué podemos leer esta novela como una novela de aprendizaje, ¿no? Aparece, fíjense, un adolescente, un chico que en primera persona... Bueno, pasa de la niñez a la adultez. Exacto, Con que primero se ideas. niega a todo eso, que atraviesa un montón de situaciones que lo hacen chocar con el mundo adulto, desencantarse porque está desencantado con el mundo adulto, enojarse con este mundo adulto, pero finalmente entiende que él no va a poder evitar crecer, ni que no va a poder evitar el cambio, y que no va a poder evitar que los chicos crezcan, tampoco. Me quedé muy corta de tiempo, son 11 menos 10 y a las 11 tengo otra clase. Hay un montón de cosas para hablar de todo esto. Tarea y propuesta, ¿sí? Nos vemos la semana que viene, segura. Si tengo estos horarios más o menos desocupados, reservo estos horarios. Si no veo, pero la semana que viene nos vemos de nuevo, ¿sí? Para la semana que viene igual yo lo voy a poner en el Moodle. Lean el artículo que está en el Moodle, Holden Caulfield cumple 67, ¿sí? Yo se los voy igual a anotar esto en el Moodle. Y escriban, anoten por qué esta novela puede leerse como una novela de aprendizaje. Traten de armar un texto redactado, no un punteo, ¿sí? Ok. Perdón, ¿ya subiste el artículo o no? No, sí, está subido porque lo subí otros años, pero Sí, ahora se los vuelvo a poner a ustedes para que quede para este año. Ah, pues yo no lo vi por Dale, eso. que Dale. yo no lo encontré. No lo Sí, vi. yo tampoco. Yo no lo ¿No encontré. está? Bueno, No. si no me encargo de subirlo, pensé que estaba, por ahí no está, ojo. Profe, ¿el texto te lo mandamos o...? Bueno, eso, no me lo manden. Yo quiero que la clase que viene, lo que haríamos es que ustedes, no todos, algunos les voy a pedir que lean el texto que armaron y lo vamos corrigiendo entre todos y lo vamos charlando, ¿sí? Por eso voy a hacer la clase de nuevo de solamente este cuarto, separado lo voy a hacer para tener más tiempo. Sí, está bueno. Vamos, lean el texto Holden Caulfield cumple 67, que si no está se lo subo. Escriben una explicación de por qué esta novela puede leerse como novela de aprendizaje y piensan en no hacer un punteo, sino un texto redactado explicando algunas de las cosas de las que hablamos. Okay. Y lo que sí les pido que me manden, que es más fácil esto, ¿se acuerdan que la primera clase vimos el video y ustedes tenían que escribir algo personal? Ah, sí. Eso, mándenme, lo deben haber escrito a mano, así que me mandan foto al Moodle, así los puedo conocer. O sea, como tarea para mandar es eso que ya lo tienen hecho. Pero tarea para hacer es leer bien el artículo, ahí te digo, Martina, leer el artículo y escribir una explicación de por qué esta novela la podemos leer como novela de aprendizaje, ¿sí? ¿Pones un foro para entregarlo? Una entrega. Sí, les lo pongo como tarea, sí, se los pongo como tarea. Y ustedes entregan ahí, perfecto. Hacé la carpetita y lo ponemos ahí. Claro, yo armo ahora no, cuando termino con las 3 clases, así que a partir de la 1 lo hago. Armo la carpeta. ¿Estilo de cuál es tu relación con la literatura y eso? ¿Cómo? Perdóname. Sí, eso. Sí, eso. Lo del video. Ah, sí, lo del video. ¿Qué me querías preguntar, Martina? Eso, tipo, era lo de... En realidad es un video que vimos, que ustedes le pueden pasar cuál era el video y les hice una Yo la tarea creo que la hice, si es la de las preguntas de por qué lees y todo eso. Eso. Me mandan una foto de eso que hicieron nada más. Fíjense que la foto sea legible, ¿sí? No es para evaluar, sino simplemente para yo tener eso que me gustaba conocerlos un poco más.
¿Estás preguntando algo, Santiago? Que nada, si querés te lo paso un Word, es cortito. Como quieran. Si lo quieren pasar a Word, lo pasan. Y si me quieren mandar la foto, como ustedes quieran. Asegúrense de que yo lo pueda entender. Nada más. Ok. ¿Sí? Ok. Y para la Buenísimo. próxima, porque hoy no tuvimos tiempo, búsquense dudas si quieren. Les deben haber quedado cosas en el tintero de esta novela, porque hay mucho para hablar. ¿Sí? Así que búsquense dudas. Y empiecen a pensar en que la próxima novela, que es muy cortita, que vamos a leer, es Los ojos del perro siberiano, que es muy cortita, y que creo que se consigue, si no la tienen en papel, se consigue. Empiecen a ver si la consiguen, ¿sí? Es re cortita, se la leen en 2 días. Los ojos del perro Si, siberiano. ¿Leerla? si quieren ver la tapa, yo la tengo. Todavía no la tienen que empezar a leer, pero Bueno, sí, vayan sí. viendo si la consiguen. Yo tengo Yo todo dos esto más. igual Tienen- lo voy a subir al Moodle, tranquilos. Se los digo ahora, pero lo voy a subir. Genial. ¿Sí? Dale. Busquen dudas, esa. Sí. Bueno, Chau, profe. Chao, profe, si tienen gracias. dudas, guardémosla para la clase que viene, que vamos a tener más tiempo y voy a hablar menos Dale, yo, van a hablar buenísimo. más ustedes. Dale. Chao. Chao. Me alegro de habernos visto. Chao. Adiós. Nosotros igual. Chao. ¿Verdad? Chao. No me voy acá en meeting.